Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús le contestó: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: haced lo que él diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido don José, señor hermano mayor y Junta de Gobierno de la fervorosa, ilustre y salesiana Hermandad y Cofradía de Nazarenos, de nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos y San Juan Bosco, hermanos todos en el Señor. Hermanos, os sigo recordando el primer día llamados a la santidad. Cristo, su nacimiento, nos recordaba que todos tenemos esa primera vocación a ser santos. Ayer, queridos hermanos, considerábamos que, bueno, pues que esto de la santidad tiene sus dificultades. Las dificultades propias, estas son nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras miserias, en definitiva, que muchas veces nos impiden acercarnos a las cosas del Señor con un corazón bueno, y también las cosas que el mundo nos aporta. También el mundo en nosotros, queridos hermanos, crea en nosotros una oscuridad que nos dificulta acercarnos al Señor. Una dificultad que veíamos también en la vida de la Virgen y que no podíamos, queridos hermanos, sino hacer igual que ella. La Virgen saltó los obstáculos que la vida le impuso y las dificultades supusieron para ella un reto. Así lo vemos, porque, queridos hermanos, veíamos como ella pues va pasando cada reto, por decirlo de alguna manera, que ella se fue encontrando para alcanzar esa gloria, para disfrutar de esa gloria que su Hijo le mereció un día.
Pero nosotros, queridos hermanos, en esta noche no nos quedamos con la dificultad. Ayer hablábamos mucho de que esto de ser santos, de que ser buenos creyentes, ser buenos devotos de la Virgen, pues esto tiene, queridos hermanos, su dificultad grande en nosotros. No nos quedamos con eso, porque si nos quedáramos con esto de que es difícil, muchos de los que aquí estamos no estaríamos en cosas más fáciles. Pero, queridos hermanos, todo tiene su remedio y todo tiene su gracia. Y Dios, en Cristo, no podía permitir de ninguna manera que las dificultades pudieran menoscabar nuestra vocación de ser sus discípulos. Igual que la Virgen María se vio llena de algunas gracias y de unas virtudes que le hicieron saltar toda clase de obstáculos, también el Señor a nosotros nos ha llenado de virtudes y de gracias para poder vivir esta vocación a la santidad que el Señor ha puesto en nosotros. No podemos tirar la toalla. No podemos decir que no hay nada que nos haga esto más fácil. El creyente de hoy no puede renegar de su fe por la comodidad que supone vivir sin ella. El que es cristiano hoy y el que mira a la Virgen, en esta noche nosotros miramos a nuestra Madre bendita del Rosario, en ningún momento, queridos hermanos, se le pasa por la cabeza claudicar o, queridos hermanos, ser un disidente en las filas de Cristo. Es verdad que en muchos momentos de nuestra vida nos pasará aquello que San Ignacio de Loyola dice en los ejercicios espirituales. San Ignacio dice que a lo largo de nuestra vida nosotros tenemos que ver en qué ejército militamos. En el ejército, dice, en la bandera de Cristo o en la bandera del mundo. Nosotros, queridos hermanos, tenemos muchas veces que elegir, pero también el Señor nos revela cuál debe de ser nuestra elección. Nuestra elección por bautizados, por creyentes, a pesar de lo difícil, nuestra elección como la Virgen. Decir sí a Dios en todo momento y ante toda circunstancia. Hermanos, pero os decía antes, Dios llenó de virtud y de gracia. Dios puso en manos de nuestra Madre algunos medios que le resultaron esa dificultad más fácil, o que le hizo que en esa dificultad incluso viera de una manera más fuerte la gracia de Dios. Nosotros, hermanos, también tenemos esos medios. Nosotros también tenemos esos caminos y esas vías que nos pueden hacer más fácil ese camino de ser santos, de ser discípulos de Cristo. ¿Cuáles son esos medios? Hermanos, esos medios son algo que habréis escuchado 20.000 veces, porque son los medios que siempre ha propuesto la Iglesia para que nos acerquemos al Señor. Otra cosa es que nosotros lo utilicemos, que nosotros cojamos ese camino. Fijaros, el primer medio, yo creo que vosotros, por definición, los que pertenecéis a esta hermandad, lo deberíais de tener muy al día, o por lo menos muy claro. Porque cada vez que venís a la capilla y os ponéis bajo la presencia de la imagen titular de vuestra hermandad, del Señor en la oración en el huerto, todos deberíais de descubrir el medio de la oración como el mejor medio para acercarse al corazón de Dios y de Cristo. Fijaros el momento en el cual Jesucristo ora, un momento cargado de dificultad. Lo han traicionado y el Señor sabe que en poco tiempo va a ser apresado y ajusticiado. ¿Por dónde el Señor le concede la gracia o el don de seguir fiel a esa vocación de entregar su vida por los demás? Sin duda alguna por la oración. Fijaros, me imagino que habréis visto la película de la Pasión de Mel Gibson. Imagino que esta película tiene ya unos años y que la habréis visto todo más de una vez, me imagino. No sé si os acordáis del momento, casi yo creo que es el principio de la película, es lo primero que sale, el momento en que Jesús está en este misterio que ustedes contempláis como titular de vuestra hermandad. ¿Sale? El Señor en la oscuridad de la noche,
en el huerto de los olivos, solo, rezando, pidiéndole al Padre fuerzas para poder cargar sobre sus hombros la cruz. Pero fijaros que lo llamativo no es eso, porque ese acontecimiento, bueno, estamos quizás acostumbrados a verlo, ¿no? En nuestros pasos, o es algo un poquito así más plástico. Lo llamativo de esa imagen es una figura que sale, una mujer, parece que es, desde luego no se le define el género, que aparece tentándolo y le dice: ¿por qué vas a morir en la cruz por esta gente? Huye, vete corriendo, si no se lo merecen, si te han dejado solo, si te han traicionado. ¿Dónde están los tuyos ahora? Si están ahí dormidos, si le has pedido que velen contigo y mira, están ahí echados como si tú fueras nada. Le dice esa figura, que desde luego representa a Satanás, al mal, al pecado, a la tentación. Le dice: ¿tú cómo puedes asumir todo el mal del mundo sobre tus hombros? Le dice esa figura: ¿pero tú quién te crees que eres? Si eres un simple hombre. Y en un primer momento aparece Jesucristo tirado en tierra, hundido, sin fuerzas, echado en aquel sitio, derrumbado y vencido. Pero aparece, queridos hermanos, como el Señor empieza a musitar pues una oración que seguramente que como buen judío sería un salmo, y empieza en ese idioma suyo, en el arameo, empieza a decirla, y de buenas a primeras el Señor empieza a ponerse de pie, y debajo de la túnica aparece una serpiente, y cuando el Señor sigue rezando y se pone de pie, se ve la imagen como el Señor pisa la cabeza de la serpiente. El Señor vence a la tentación de dejarlo todo en ese momento por la oración, por estar conectado con su Padre. Fijaros qué medio más bueno es ese. Si ante la dificultad, ante las cosas de la vida, todo lo pusiéramos en presencia de Dios, todo lo pusiéramos, queridos hermanos, en la medida de Dios. ¿Cuántas veces nosotros podríamos hacer como Cristo? Levantarnos, muchas veces estamos hundidos, levantarnos y pisar el mal que nos rodea y hacer valer en nosotros esa vida de la gracia, esa vida de Dios que Él mismo ha sembrado en nuestro corazón. No se olviden ustedes de eso. Cuando ustedes vean una estampa en su cartera o en sus casas, oren como el Señor oró en el huerto, como el Señor rezó en esas horas amargas de su vida. Recen, oren, háganse, queridos hermanos, presente a Dios. Háganse presente a Dios, porque Jesús hace presente nuestra oración al Padre. Pero también, queridos hermanos, no solamente la oración, esos momentos de silencio, de recogimiento, donde nosotros hablamos con el Señor, le ponemos nuestra vida, nuestra historia, y le pedimos que Él nos dé la fuerza suficiente para seguir adelante, como muchas veces también haría la Virgen, seguramente. No solamente eso, sino que la Iglesia nos dirá: bueno, y no solamente ores, sino que además celebren los sacramentos. Es verdad, queridos hermanos, que de los sacramentos, de esto que celebramos esta noche y de los otros que, bueno, pues que también tenemos, es verdad que muchas veces sentimos de que son simples ritos, simples palabras de un Señor que nos puede caer mejor o peor, que es el cura, que algunas veces está más lucido que otras veces tarda más que otra. Bueno, todo está muy ritualizado, todo es como de mucho protocolo. Y quizás, queridos hermanos, pues le hemos quitado, nosotros mismos sin querer, le hemos quitado la vida a esto. Y para nosotros esto es vida, porque los sacramentos son unas celebraciones, unos signos que hacemos no para cubrir un expediente,
sino, hermanos, para tener en nuestra vida la presencia de Dios. Si no, piense, en el bautismo la fe. Por la fe se nos da Cristo. En la penitencia, en la reconciliación, el perdón. Y por el perdón se nos da Cristo. En la confirmación confirmamos nuestra fe. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Fíjense, la Eucaristía es el sacramento más rico, porque se nos da su cuerpo, su sangre, la palabra que se nos da, la comunidad que celebra, que vosotros sois también presencia de Cristo, se nos da a Cristo, se nos hace presente a Cristo. En el sacramento del matrimonio, el amor de los esposos da a luz a Cristo. En la unción de los enfermos, el enfermo recibe la fuerza de Cristo. En el orden sacerdotal, el sacerdote, cuando es ordenado, cuando los sacerdotes estamos de sacerdotes, somos Cristo. Aquí en esta noche, don José y yo, con nuestras deficiencias, con nuestras limitaciones, con nuestras virtudes y nuestros defectos, somos Cristo. No preside Rafael o don José, preside Cristo. Él es nuestra cabeza. Los sacramentos nos dan a Cristo. No son protocolos o liturgias vacías, ni teatrillos que hacemos sin sentido. Y yo creo, hermanos, que para descubrir este medio, lo primero que deberíamos hacer es descubrir esa riqueza de Cristo por medio de estos sacramentos, por medio de estos gestos, de estos signos por los cuales se nos da Cristo. Fijaros, los sacramentos podríamos decir son como la Virgen, son como nuestra Madre del Rosario. Ella dio a luz a Cristo al mundo, para que el mundo se llenara de la luz de Cristo. Los sacramentos dan a luz al que es autor de nuestra vida, al que es origen y fundamento de todo, a Cristo. Y si no celebramos los sacramentos, pues no tenemos la presencia real y verdadera de Cristo en nosotros. Un cristiano que no celebre la Eucaristía, un cristiano que no realice, que no celebre el sacramento de la reconciliación, un cristiano que no tenga el sacramento de la confirmación, un cristiano que no reciba el sacramento, que no celebre el sacramento del matrimonio. Hoy eso se lleva mucho, nos juntamos, nos unimos, pero no nos casamos, no nos hace falta. Queridos hermanos, eso es fruto de que no hemos descubierto de que el sacramento del matrimonio no es un simple rito o una firma de un papel, sino que se nos da la presencia de Cristo en medio de nuestra vida. Os insisto, los sacramentos son como la Virgen, que dan a luz al Señor. Nosotros, hermanos, debemos de descubrir eso. Y además otro medio que yo creo que es fundamental: la vida de oración, la vida de los sacramentos y la caridad. Usar caridad con el prójimo, vivir con caridad hacia el prójimo, mirar con ojos de misericordia hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque dice el Señor en el Evangelio: lo que a uno de estos le hicisteis, a mí me lo hicisteis. Por eso en nuestras comunidades cristianas debemos de luchar para que no existan rencillas, rencores, soberbias, orgullos. Esto que si habéis ido a misa en los domingos anteriores, el apóstol Santiago se ha encargado de remarcarlo, ¿no? Que no actuemos con ambición ni con prepotencia, que usemos caridad y que todos seamos uno para todos, porque Cristo está y es en todos. En todos tenemos que ver a Cristo, y ese debe de ser el principio y fundamento de nuestras relaciones humanas. No una transacción económica, o lo que yo puedo sacar de ti, o de lo que me puedo beneficiar, o de lo que me cae bien o no me cae bien, o de lo que no me gusta o me gusta. Todos por principio debemos tener ese fundamento de un amor que dé a luz en nosotros el perdón, que dé a luz en nosotros el respeto,
y que borre de nosotros todo aquello que nos aparta y nos separa. No se le conoce a la Virgen en ningún momento, hermanos, ninguna palabra de odio hacia los que más podía haber odiado. Fijaros que la Virgen vio con dolor cómo su Hijo Jesucristo subió solo al árbol de la cruz y que sus amigos lo habían dejado más solo que la una. En ningún momento la Virgen, cuando se reúne con ellos y recibe el Espíritu Santo, dice: estas no se merecen ni el agua que beben, porque han dejado a mi hijo solo. Todo lo contrario, ella se convierte en más madre, porque descubre que ese principio de la caridad y del amor fraterno también, queridos hermanos, debía de darse allí en ese momento. Y el perdón, y la misericordia, y el respeto, insisto, todo eso que nace del amor. Por tanto, hermanos, nosotros nuevamente os invito a que miréis a la Virgen del Rosario, tan bellamente y hermosamente preparada para celebrar estos cultos y para celebrar su día que hoy celebramos. Y no hay mejor regalo que podemos hacerle a la Virgen en esta noche que es pedirle, bueno, pues que seguir a su Hijo Jesús. No hay mejor regalo que le podamos entregar esta noche a la Virgen, que es nuestro corazón, con un nombre grabado a fuego, Cristo. Y pedirle a ella, no solamente por nuestras necesidades, cada uno tiene sus circunstancias y tiene sus cojeras y sus historias, sino pedirle para que esta vida de oración, para que descubramos la vida de los sacramentos, la vida de la caridad entre los unos y los otros, para que descubramos que estos son los mejores medios para ser mejores cristianos, mejores personas. Fijaros, hoy celebramos la Eucaristía de María, medianera de todas las gracias. Cuando ustedes vean al Señor de rodillas rezando, piensen que Él reza por nosotros. Él rezó en definitiva por nosotros y reza todos los días, nos recuerda que Él reza por nosotros. Pero cuando miréis a la Virgen, no olvidéis nunca que ella reza más por nosotros, porque una madre tiene un corazón tan grande que por muchos fallos y defectos que tengamos, todos cabemos en él. No lo olvidemos, para que le recemos mucho y le pidamos mucho, para que Cristo esté en nuestro centro y que en ese corazón en el cual esté Cristo quepa toda esta vida de la gracia y de la santidad a la cual somos llamados. Que la Virgen del Rosario, hermanos, hoy y siempre interceda maternalmente por nosotros. Que así sea. In hoc lacrimae